Ya saben que me gusta, a ver a dónde ponemos este otro micrófono, por aquí. Gracias. Algunos saben que me gusta compartir con ustedes y que cuando yo hablo también me respondan. Así que vamos a tratar otra vez. Buenas noches. Ahora sonó mucho más lindo, qué bueno. Ahora se siente como que estamos con seres vivos, ¿verdad? Ah, los arrullaste con tu voz, ¿verdad? Bien, antes de abordar el tema de esta hora, como ha sido nuestra costumbre, no solamente en esta semana, sino siempre, antes de abrir el santo libro de Dios, pedimos la dirección del Espíritu Santo para que Él sea quien aplique la verdad de su palabra a nuestros corazones. ¿Hay alguno que tiene alguna necesidad especial en esta noche? ¿Algún pedido especial? Está lloviendo mucho en Buenos Aires desde hace 4 días. Las condiciones en el campo donde está mi finca están deteriorando los caminos y haciendo dificultosa la salida de mi familia a las actividades que ellos tienen en el pueblo, que está como a 5 kilómetros. Quisiera que Dios obrara para que esas dificultades se atenúen. Muy bien. El pastor pide por una necesidad muy particular de su familia, que la tiene lejos en la Argentina, que Dios pueda obrar. Vamos a incluir esto en nuestra plegaria. ¿Alguna otra necesidad especial de alguno de ustedes? Muy bien. Nuestra hermana pide para que el Señor pueda tocar su pierna y mejorarla de ese dolor que ella tiene. Vamos a orar para que el Señor haga esto exactamente. Hermano. Por sanidad para mi cuñada, ella se llama Cleusa. Muy bien. La cuñada de nuestro hermano necesita que el Señor también haga un milagro en su vida. Y Dios puede hacerlo porque Él nos ha dicho, nos ha enseñado que vengamos a Él con nuestras necesidades y Él lo hará. Sigue siendo el mismo Dios y Él tiene el mismo poder para hacerlo. Hermana. Muy bien, el papá de nuestra hermana ya lo tiene lejos, le gustaría tenerlo cerca para poderlo atender y le ha dado una parálisis, una isquemia cerebral, así que vamos a orar los unos por los otros, hermana. Muy bien, la hermana Guadalupe en Minnesota. Les suplico también que se unan a mí al orar y en sus oraciones privadas. Una de nuestras iglesias que tuvimos la oportunidad de levantar en la ciudad de Chicago ha sufrido un golpe muy grande esta semana. El primer anciano de la iglesia y su esposa, saliendo de la iglesia, tuvieron un accidente y perdieron la vida los dos, el padre y la madre. Los hijos venían en el automóvil de atrás y les tocó presenciar y ver el accidente donde sus padres ambos perdieron la vida. Él también era el dirigente de esa iglesia en Chicago. Pedimos sus oraciones y los vamos a incluir en esta plegaria también junto con esta hermana en Minnesota. ¿Alguna otra necesidad? Sí. Por los jóvenes de la iglesia y también la juventud en general, pero especialmente por aquellos que han estado en la iglesia y que ahora no están. Muy bien. Nos recordamos de nuestros hijos, nuestros seres queridos, los jóvenes de nuestras iglesias que a veces son atacados fuertemente para que el Señor pueda hacer la obra en sus corazones y traerlos de vuelta al redil. Señor Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese hallará fe en la tierra, y si nosotros no podemos traspasar la antorcha a la próxima generación, se quedará sin fe.
esta tierra y cada vez lo vemos más y más. Hermana. Mi hijo Juan Carlos, Señor, obre milagrosamente. Muy bien, por el hijo de nuestra hermana Juan Carlos, allá en California. ¿Alguien más tiene una necesidad? Ay, yo estoy hecha polvo, me duele la cabeza y me duele el cuerpo entero. Muy bien, Señor ponga su mano sanadora y le dé alivio. Vamos entonces a traer al Señor nuestras peticiones. Aquellos que puedan acompañarnos, nos hemos de arrodillar. Los demás, donde están sentados, pueden inclinar su rostro en señal de reverencia ante el Señor. Nuestro amantísimo Padre y Dios, bendito y glorificado sea tu nombre. Con cuánta alegría venimos ante tu presencia, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias por el privilegio de entrar en el recinto sagrado donde está tu morada a través de Jesucristo, nuestro intercesor, y poder tener audiencia con el soberano del universo. Sabemos que el Espíritu Santo toma nuestras peticiones y las presenta delante de ti para que sean aceptas. Te agradecemos por ese ministerio abnegado, te agradecemos por el ministerio de tus santos ángeles y por la intercesión de Cristo por cada uno de nosotros, y traemos nuestros goces, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros desánimos, nuestros problemas para ponerlos a tus pies. Señor, sabemos que aunque tú riges todo el universo, te interesa, Señor, cada una de nuestras necesidades, por pequeñas que sean. Por eso las traemos delante de ti. Tú has escuchado, Señor, la petición de cada corazón. Algunas han sido expresadas públicamente y otras están guardadas en lo recóndito de nuestra alma. Pero no hay, Señor, ni siquiera un pensamiento que se esconda de ti. Tú puedes leer los deseos más íntimos de nuestra alma. Se han presentado algunos pedidos especiales por sanidad aquí en nuestro medio. Nuestra hermana Susi, que se siente mal, con dolor de cabeza, Señor, dale el alivio en esta hora para que pueda escuchar tu mensaje. Bendice, Señor, también a nuestra hermana Beatriz con su problema en la pierna, y que ella pueda recuperarse completamente para gloria y honra tuya. Tenemos seres queridos, Señor, que han sido afectados por la enfermedad. Señor, estamos pidiendo, algunos por nuestros hijos, nuestro padre, nuestro cuñado, cuñada. Señor, algunos estamos pidiendo por familiares y otros por hermanos de la iglesia en distintos lugares, por un hijo, por una hija. Tú has escuchado, Señor, cada petición. Por los jóvenes de nuestra iglesia, por los jóvenes que tanto necesitan escuchar tu mensaje para que tú toques su corazón, especialmente aquellos que una vez te han conocido y se han apartado de tu camino, que los traigas de vuelta, Señor. Extiende tu mano sanadora y toca a cada enfermo. Toca a los dolientes, Señor, y que puedan tener solaz, y aunque no entendemos en esta tierra tus propósitos y motivos, te pedimos, Señor, que nos des consolación para saber que nada escapa de tu control y que si tú permites algo es para tu gloria y honra. Te entregamos, Señor, también este servicio en tus manos. Te pedimos que seas tú quien nos hables y que tu palabra pueda traer paz, paciencia, benignidad y gozo a nuestro corazón. Bendice a cada persona aquí presente según sus necesidades, y bendice según sus necesidades,
y bendícenos como grupo para poder comprender tu palabra y ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. En nuestro tema de ayer vimos con respecto a la confesión de los pecados y cómo se fue desarrollando el tema de la confesión. Aprendimos que la palabra de Dios nos enseña a confesar nuestros pecados a aquel que es el único que puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El único que derramó su sangre por nosotros para perdonar esos pecados. También vimos un poco acerca de cómo la confesión a un sacerdote se introdujo en el mundo cristiano. Y vimos que alrededor del segundo y tercer siglo de la era cristiana, durante las persecuciones del Imperio Romano, muchos, en realidad, miles y miles de cristianos perecieron en esas persecuciones. Muchos otros fueron débiles en su fe y sucumbieron bajo la presión del Estado, violaron su pacto de lealtad a Dios y hicieron un acto que la Iglesia consideró como vergonzoso y una traición contra su fe, que fue quemar incienso en honor del emperador romano. Como resultado de eso, muchos, miles, literalmente miles de cristianos tuvieron que ser disciplinados por la Iglesia, y aquellos que se habían mantenido fieles llegaron a ser de gran respeto y estima en la Iglesia. Muchos murieron como mártires, pero los que no murieron y estaban en la cárcel quedaron libres al morir Diocleciano, y así llegaron a estar en una posición de importancia y se les llamó confesores porque habían confesado su fe. Y los otros que habían negado su fe tuvieron que seguir las instrucciones de estos confesores al confesar su falta ante la Iglesia, pedir perdón y hacer penitencia por aquello que habían cometido. Este no era el sentido de la Biblia en cuanto a la penitencia. Sin embargo, se consideraba que su delito había sido tan grande que necesitaban de alguna manera hacer satisfacción por esta transgresión, y así los tenían sentados fuera de la iglesia o en las últimas bancas de la iglesia hasta pasar un periodo y estar seguros de que esa persona se había arrepentido de corazón. Y claro, estos confesores que habían dado testimonio público de su fe, comenzaron a aconsejar a estas personas cómo volver al camino de Dios y a prescribirles lo que debían de hacer para ser aceptos por la iglesia. Y fueron tomando más influencia dentro de la iglesia cristiana. Escuchaban las confesiones y decidían si éstas se podían hacer públicamente o no. Esto lo estudiamos aún de los mismos libros católicos que explican el origen de la confesión anoche. Y finalmente, estos, en lugar de escuchar simplemente confesión para decidir si esto se podía decir en público o no, pues estaban recibiendo en sí las confesiones, y la iglesia se fue dando cuenta que eso de confesar públicamente no era edificante para la iglesia. En el año 329 se creó en Constantinopla lo que se llegó a conocer con el nombre de presbiterio penitenciario. Era un tipo especial de confesores
encargados de escuchar confesiones y determinar si esa persona debía o no presentar su pecado en público delante de la iglesia. No era tanto para que la persona le confesara a él el pecado, sino para determinar si eso sería correcto decirlo públicamente o no. Un poco más adelante, un concilio suprimió este tipo de confesiones en el año 390, confesiones públicas, porque llegaron a ser un escándalo. Aun cuando los confesores le decían esto no lo vas a decir en público, no se podía controlar lo que la persona decía cuando confesaba públicamente, y eso trajo vergüenza y oprobio. Fue el Papa León I, o León el Grande, el que prohibió las confesiones públicas. Pero debido a que ya la gente se había acostumbrado a recurrir al presbítero penitenciario o al confesor y dictaminaba si podían o no decir eso en público, la gente sentía que si no se lo decía a un ser humano, pues no estaba realmente siendo perdonado. Sentían que tenían que confesarlo a un sacerdote confesor. A medida que el clero fue aumentando su poder, el sacerdote fue asumiendo más y más las prerrogativas exclusivas de Dios. Pero aún entonces no existía la confesión auricular obligatoria. Auricular quiere decir en persona, hablada delante de otro ser humano. No era obligatoria, sino que la gente durante varios siglos más lo hacía pidiéndole consejo a los sacerdotes o a los confesores, pero no porque fuera una obligación de confesar sus pecados a un sacerdote para recibir la absolución o el perdón de parte de él. Normalmente lo que el sacerdote aconsejaba era que confesase su falta a Dios y que le pidiera perdón a aquellas personas a quienes había ofendido y quisiera las paces con sus enemigos. Lamentablemente, con el transcurrir del tiempo, el sacerdote comenzó a tomar más y más prerrogativas. El Papa Gregorio Magno, o Gregorio el Grande, quien ejerció su pontificado desde el año 590 al año 604, estableció la confesión a un sacerdote seguida por la penitencia, a la cual se llamó satisfacción. O sea que la persona tenía que satisfacer a través de una penitencia el pecado que había cometido. Y el sacerdote determinaba cuál era la paga o la satisfacción por ese pecado, ya sea una penitencia, una ofrenda, un sacrificio, rezos u oraciones. Pero fue recién en el año 1215 que se estableció a través del Concilio de Letrán la confesión auricular a un sacerdote como dogma. Y desde entonces se ha venido practicando desde el año 1215 en la Iglesia Católica en forma regular. O sea, la persona antes de comulgar tiene que confesar sus pecados a un sacerdote. La fórmula en sí del perdón del pecado, tal cual como se usa en la Iglesia en la actualidad, fue acordada en el Concilio de Londres bajo la dirección del cardenal Ottoboni, quien era el legado papal en Inglaterra entonces. Y de allí proviene la fórmula que utiliza hoy en día el sacerdote cuando le dice al comunicante: ego te absolvo a peccatis tuis, yo te absuelvo tus pecados. La penitencia fue reconocida como dogma, o sea, enseñanza oficial de la Iglesia en el Concilio de Florencia en el año 1245, o sea, 30 años más tarde. Esta es brevemente la historia de cómo la confesión se fue introduciendo poco a poco en la Iglesia cristiana. En los primeros siglos
cristiana. En los primeros siglos, o sea, en la época de los apóstoles, la confesión era directamente a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Él era el que intercedía como sacerdote. Y por cierto, hoy vamos a ver un poquito más esto. ¿Estableció realmente Cristo sacerdotes en su iglesia? Usted puede leer el Nuevo Testamento, desde la primera letra hasta la última, desde San Mateo hasta el Apocalipsis, los 27 libros canónicos del Nuevo Testamento escrito por los apóstoles, y usted no encontrará una sola declaración que registre que Jesucristo, que los apóstoles establecieron un sistema de sacerdocio para la iglesia cristiana. Al contrario, si vemos lo que Cristo estableció y lo que los apóstoles practicaron. Y vamos rápidamente a ver uno o dos pasajes con respecto a esto. En el libro a los Efesios, en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, nos dice en el versículo 4 en adelante, un cuerpo, refiriéndose a la iglesia, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también bautizados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos es dada la medida de gracia conforme al don de Cristo. Por lo cual dice la Escritura, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso mismo de que subió, ¿qué es sino que también Cristo había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura de la unidad de la fe y el conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Todo este pasaje nos indica las bases de la iglesia cristiana. Cristo estableció una iglesia, un cuerpo, un Señor, una fe, un bautismo. Y Él mismo dice, constituyó en su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Usted no encuentra una mención a sacerdotes. Y este es el Nuevo Testamento. Esta es la base y fundamento. Son los escritos de los mismos apóstoles. Lea usted todo el Nuevo Testamento y no va a encontrar mención al establecimiento de sacerdotes. La Biblia, el Nuevo Testamento, nos habla de ancianos u obispos, los encargados de las iglesias. El mismo apóstol San Pablo le dijo a Tito,
y podríamos buscarlo en el libro de Tito, un poquito más adelante allí. Tito en el capítulo 1, dice en el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, esto es la isla de Creta, para que corrigieses lo deficiente y para que establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, y que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Nuevamente, el Señor, a través de sus apóstoles, dejó ancianos, obispos. La palabra anciano tiene su contraparte en el idioma latín, presbítero. Y la palabra presbítero es lo mismo, anciano, no anciano tanto en el sentido de edad, aunque originalmente se buscaba personas de experiencia, casadas, como lo hemos leído, y tenía algo que ver la palabra, la elección del término anciano, con la edad, pero no era el requisito, porque encontramos que Pablo le escribe a Timoteo y a Tito, y a Timoteo le dice que nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles, y lo constituye anciano también. La palabra anciano tiene que ver más bien con la responsabilidad del cargo. La palabra anciano o presbítero es la misma, y la palabra obispo tiene que ver con el encargado de la congregación. No encontramos sacerdotes establecidos en la iglesia del Nuevo Testamento. Podríamos leer en Timoteo, el libro anterior, Primera de Timoteo, capítulo 3, y nuevamente los dos cargos mencionados en la iglesia son el obispado o el ancianato, que es lo mismo, anciano, obispo o presbítero, y el diácono. Y esto lo encontramos también en el libro de Hechos. Los diáconos fueron establecidos en la iglesia primitiva después de los apóstoles, y los apóstoles dejaron en cada ciudad, en cada iglesia donde levantaban una iglesia, en cada ciudad, un encargado de esa iglesia que era un obispo o un presbítero. Toda esta división de cura párroco, sacerdote, obispo, arzobispo, ¿y qué sigue para arriba? Cardenal, y finalmente el Papa. Usted no lo va a encontrar mencionado en el Nuevo Testamento. Es más, no encontramos que Cristo estableciera un Papa para la iglesia, ni cardenales. Todos estos nombres usted no los va a encontrar en el registro original de la iglesia primitiva. Si hubieran existido estos cargos, ¿no creen ustedes que en todos los libros que escribieron los apóstoles se hubiera mencionado cardenales, arzobispos, sacerdotes? ¿Por qué entonces no están mencionados en el Nuevo Testamento? Porque no existían, obviamente. Hablaremos un poquito más en otro de los temas, creo que es el de mañana, sobre estos puestos y especialmente sobre la dirección de la iglesia y si Cristo estableció a Pedro como el primer papa. Eso vamos a ver el registro bíblico con respecto a esto. Hoy estamos viendo un poquito sobre el sacerdocio. No encontramos los sacerdotes
en el Nuevo Testamento, y hay una razón básica para esto. En el Nuevo Testamento, y hay una razón básica para esto. El apóstol San Pablo nos explica con respecto a esto. Y sí tenemos que reconocer que en el Antiguo Testamento había sacerdocio. Había sacerdotes. Si usted lee la Biblia, desde el libro de Levítico en adelante, ya desde el libro de Éxodo, pero luego Levítico, Números y Deuteronomio y todo el Antiguo Testamento, usted va a ver que existían profetas, pero existían también sacerdotes. Y existían levitas que eran trabajadores del templo. Eso sí existe en el Antiguo Testamento. ¿Por qué entonces no se menciona el sacerdocio en el Nuevo Testamento, establecido ni por Cristo ni por los apóstoles? Bueno, se mencionan sacerdotes en el sentido de que los sacerdotes judíos estaban en contra del cristianismo. Pero también se dice que muchos sacerdotes que habían sido sacerdotes en el judaísmo se convirtieron a la fe cristiana y ya no servían en el templo como sacerdotes. ¿Por qué? Bueno, veamos la razón principal. En el libro a los Hebreos vamos a encontrar que el apóstol San Pablo, y esto especialmente lo escribe por inspiración de Dios, a los hebreos porque eran judíos y estaban acostumbrados al templo, a los sacrificios en el templo y al sacerdocio y a venir a recibir el perdón de los pecados en el santuario a través de ofrecer un animal y el sacerdote hacía la expiación. Y claro, como Dios mismo estableció eso en el antiguo pacto, pues cualquiera podría haber dicho, pero es que Dios lo mandó, ahí está en la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo y los demás apóstoles clarifican este punto, que esto fue algo temporario hasta que viniera la simiente que era Cristo. Vamos a abrir o buscar el libro a los Hebreos. Y encontramos aquí sobre el sacerdocio explicado en el capítulo 7, el 8, el 9 y el 10. 4 capítulos enteros del Nuevo Testamento explicando sobre el sacerdocio. No tenemos obviamente el tiempo de leer cada versículo, pero ustedes los pueden leer en sus hogares y ver toda la argumentación que utiliza el apóstol San Pablo para explicar por qué el sacerdocio caduca y comienza un nuevo sacerdocio. Y usted dice, pero hay un nuevo sacerdocio. Sí, solo que es de un orden superior al sacerdocio levítico o arónico. Dios había escogido a Aarón y a sus descendientes para el sacerdocio y a la tribu de Leví para ser sacerdotes. Pero el apóstol Pablo explica que hay un sacerdocio superior a este. En el capítulo 7 del libro a los Hebreos. No voy a entrar en todos los detalles, pero ese sacerdocio superior es según el orden de Melquisedec y no según la descendencia de Aarón. Y Melquisedec era sacerdote en el Antiguo Testamento, pero la argumentación de Pablo es que Abraham le entregó los diezmos, los sacerdotes vivían del diezmo. Le entregó los diezmos a Melquisedec, pero resulta que Leví es bisnieto de Abraham y de ahí vino el sacerdocio en el Antiguo Testamento. El argumento de Pablo es, hay un sacerdote superior a Leví, porque Abraham le pagó los diezmos a Melquisedec y por lo tanto el inferior se sujeta al superior. Y si Leví, que desciende de Abraham, pagó en Abraham los diezmos, quiere decir que hay un sacerdocio superior. Y él utiliza esto como ejemplo para mostrar que Dios estableció un sacerdocio superior al de Leví y al de los sacerdotes en Cristo Jesús. Podemos leer en el versículo 9, por así decirlo, dice en el capítulo 7, versículo 9,
en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre Abraham cuando Melquisedec le salió el encuentro. Si la perfección o la salvación fuera por el sacerdocio levítico, ahora escuchen bien, si la perfección, si la salvación se obtuviera a través del sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de levantarse otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Así que Dios estableció un orden superior de sacerdocio. Si la salvación se consigue por los sacerdotes levíticos, ¿por qué Dios establece un nuevo orden de sacerdocio? ¿En qué consiste este nuevo orden? Versículo 12, aquí hay un versículo clave. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley del sacerdocio. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque Cristo era de la tribu de Judá, y el sacerdocio vino por la tribu de Leví. Entonces dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues este es el testimonio que Dios da de él. Versículo 17. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado. ¿Qué quiere decir abrogado? Anulado, concluido o abolido. Queda pues abolido, abrogado el mandamiento anterior del sacerdocio a causa de su debilidad e ineficacia. Ineficaz, ¿por qué? Pues nada se logró por esa ley del sacerdocio. Y se introduce una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. Noten, porque los otros sacerdotes ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, refiriéndose a los sacerdotes de la ley levítica. Y esa ley está en el libro de Levíticos, la ley del sacerdocio, y cómo se tenían que regir los sacerdotes, cómo debían ministrar, qué debían hacer para el perdón de los pecados, llevar la sangre, pero todo eso era un símbolo, vamos a leer un poquito más adelante, hasta que viniera el Cordero de Dios. Pero aquí está hablando del sacerdocio propiamente dicho, y dice, los otros sacerdotes fueron hechos sacerdotes sin juramento. Pero Cristo, con el juramento de aquel que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, un orden superior de sacerdocio. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, se morían. Mas Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia, que perdura. Por lo cual puede también salvar perpetuamente
a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¡Wow! Esta expresión es categórica y definitiva. A través de los otros sacerdotes no se podía conseguir la salvación. Y un poquito más adelante, en el capítulo 9 y el versículo 10 dice, porque solo ofrecían sacrificios de animales. Y la sangre de un animal no puede pagar por el pecado del ser humano. Dice, era un símbolo. Leamos ese versículo. Dice en el versículo 9, todo esto era símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentaban ofrendas y sacrificios por el pecado, que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practicaba ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Así que iba a venir un tiempo cuando se iba a reformar el sacerdocio. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, de animales, sino por su propia sangre, entró de una vez para siempre en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los animales rociada sobre los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha como cordero delante de Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. La palabra pacto significa también testamento. Para que interviniendo muerte, todo testamento se cumple cuando muere el testador. Cristo es mediador de un nuevo testamento, un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay pacto o testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive, de donde que ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de becerros, de machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Con esa misma sangre roció el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, del sacerdocio. Todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ahora escuchen que ahora viene el punchline, lo más fuerte de todo lo que Pablo dice. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, con sangre de animales, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos,
porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, si no le hubiera tocado padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Amigo, amiga que me escuchas, en toda esta presentación del apóstol San Pablo está diciendo, el antiguo pacto tenía un tabernáculo terrenal. Allí los sacerdotes recibían la sangre que el pecador degollaba el animal por su pecado, y ustedes saben cómo era, ¿verdad? Cuando una persona pecaba, transgredía un mandamiento de Dios, tenía que traer un animalito, tenía que colocar sus manos, Levíticos 4 y 5 lo explica, colocar las manos sobre la cabeza del animalito y confesar su pecado. Simbólicamente, el pecado pasaba del pecador arrepentido que lo confesaba, se transfería ese pecado al animal. Pero el animal era inocente, el animal no había hecho nada de eso. Simbolizaba a Cristo, ¿verdad? El inocente Cordero de Dios. Ahora el pecado pasado del pecador estaba en el animal y ahora el animal cargaba el pecado. El animal ahora era el pecador, porque los pecados le habían sido colocados encima del animal. Todo esto era un símbolo. Luego el pecador tenía que degollar el animal y el sacerdote tenía que tomar de la sangre y llevarla dentro del tabernáculo, el santuario, y rociar la sangre frente a la ley de Dios que había sido transgredida. Con eso se decía, aquí está la sangre del pacto con la cual se limpia el pecado. Pero Pablo dice, eso no podía limpiar el pecado porque solo era sangre de animales. Eso era hasta establecido como un símbolo, dice él, una figura. Hay 3 palabras que se usan en esos 4 capítulos. Uno es símbolo, otro son 4 palabras. Símbolo, figura, sombra y tipo. Esas 4 palabras. Y significan no exactamente lo mismo, pero están hablando de lo mismo. Un tipo hasta que venga la realidad. Una figura es una representación, pero no es la realidad. Una sombra, pues da una... si yo pongo la sombra de mi mano, ¿verdad? Ahí la pueden ver. Da una figura similar a mi mano, pero no con todos los detalles, solo marca la sombra, ¿verdad? Pero cuando llega la realidad que es mi mano y se junta con la sombra deja de existir porque llegó la realidad. Así, los sacrificios de animales y el sacerdocio que tomaba esa sangre para hacer expiación en el santuario terrenal, caduca cuando llega la realidad, es lo que acabamos de decir. Cuando llega Cristo, todo ese sistema de sacrificio es abrogado, termina, y con el sistema de sacrificios termina el sacerdocio que se utilizaba para ofrecer esa sangre. A ver, ¿quedó claro? Ahora no lo digo solamente yo, lo acabamos de leer. Todo eso termina, caduca con la muerte de Cristo. Y al ascender al cielo, Él ahora es constituido sacerdote. Y Él se presenta ante Dios, no en un santuario como leímos, hecho de mano, sino en el santuario que está en el cielo, el gran original, del cual el santuario terrenal era una copia. Y ahora se presenta no con sangre de animales, sino con su propia sangre para limpiar en realidad el pecado. ¿Cuánto
cuanto más la sangre de Cristo limpiará la conciencia de pecado, dice San Pablo, y es hecho fiador de un nuevo pacto. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo la noche antes de ser crucificado? En la Santa Cena, en la Eucaristía, ¿qué dijo? Esto es, tomando la copa, esto es, Eucaristía, ¿qué dijo? Esto es, tomando la copa, esto es la sangre del nuevo pacto que es derramada por vosotros. Así que su sangre es la que ratifica el nuevo pacto. Amigo, amiga que me escuchas, el sacerdocio caducó con la muerte de Cristo. El sacerdocio terrenal, el santuario terrenal, perdió todo su significado. Los sacrificios de animales, hoy en día ya no tenemos que matar un animalito para recibir el perdón de los pecados, porque ya el verdadero Cordero de Dios derramó su sangre en la cruz del Calvario. Por eso es totalmente incongruente que haya sacerdotes. Escuchen, it does not make any sense to have priests, because a priest has to offer a sacrifice. ¿Cómo va a haber sacerdotes? Los sacerdotes están para ofrecer sacrificios y llevar la sangre. Si terminaron los sacrificios, ya no hay sangre que llevar al santuario. Es más, no hay ni siquiera un santuario en la tierra, porque el templo donde se hacían los sacrificios fue destruido por los romanos en el año 70 y nunca más los judíos han vuelto a tener un templo. Nunca más. Casi 2000 años sin templo el pueblo judío. Y ahora se habla de volver a reedificar el templo. ¿Se imaginan? Si se reedifica el templo en Jerusalén y se establece otra vez el sistema de sacrificios, porque el judío cree que sus pecados son perdonados a través de la ley de los sacrificios y no entienden que eso caducó con la realidad que es Cristo. Entonces sería todavía más incongruente establecer sacrificios de animales. Pero por otro lado, la iglesia cristiana no tiene sacrificios de animales, pero ofrece sacerdotes, establece sacerdotes, a quien hay que confesarles los pecados. ¿Ahora están entendiendo por qué yo no le puedo confesar mis pecados a un hombre? Porque ese hombre no tiene poder para perdonar los pecados. Porque el único que puede recibir nuestra confesión y limpiar el pecado es Jesucristo, el que dio su sangre por nosotros. Nosotros vimos ayer que la palabra de Dios decía que los pecados debían ser confesados a Dios. Es más, aún en el antiguo pacto, que es el pacto levítico o el pacto de Moisés, el pecador no confesaba sus pecados a un sacerdote. Los confesaba sobre la cabeza del animal y luego degollaba el animal y el sacerdote llevaba la sangre dentro del santuario para hacer la expiación. Pero no era el sacerdote a quien le confesaba los pecados, era a Dios y los colocaba sobre la provisión que Dios hizo para esos pecados, para que llevaran los pecados. ¿Se acuerdan cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo? Que iban subiendo el monte, el muchacho con el padre, llevaban el fuego, llevaban la leña, pero no llevaban ¿qué? No llevaban cordero, y el hijo le dice al padre, padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Y qué respondió Abraham? Dios proveerá cordero para el holocausto. Y eso se cumplió en Cristo. Dios proveyó el cordero. Entonces, en el antiguo pacto se confesaba los pecados sobre la cabeza de aquello que Dios había hecho provisión para el pecado. Pero dice que esa provisión era temporaria hasta que viniera la realidad que es Cristo. Por eso no hace ningún sentido confesar los pecados a un sacerdote. Es más, no debiera
haber sacerdotes que reciban confesión. Y ya les decía yo que ayer vimos, por ejemplo, en el Salmo 32, que los pecados aún en el Antiguo Testamento se confesaban a Dios y no a un hombre. Miren lo que dice David al escribir. Este salmo lo escribió David después de haber sido perdonado su pecado, cuando él cometió aquel grave pecado de tomar a una mujer que era casada y cometer adulterio con ella, y luego tratar de cubrir su pecado, porque ustedes saben cómo es, ¿no? El diablo nos tienta, pero dice, nadie se va a enterar, hazlo, goza un poquito, total nadie se va a enterar, ¿verdad? Pero como dice un antiguo refrán español, que el diablo, a ver, ahora se me fue el refrán. No, ese también es refrán, sí. Aquel que el diablo revuelve la olla y luego la destapa o algo así, ahora se me fue. Bueno, de todos modos, el diablo hace que hagamos el pecado y luego él mismo se encarga de destaparlo, para que se sepa. Pero primero te dice, nadie se va a enterar, aprovecha, esta es su oportunidad, nadie lo sabe. Así le pasó a David, él pensó, nadie lo va a saber. Pero resulta que la mujer salió embarazada y la mujer era casada. Y él dijo, bueno, no hay problema, como está casada, nadie se va a enterar, porque pensará que es de su marido. Pero la mujer le dijo, no, es que mi marido no está en casa, está en la guerra. ¿Se acuerdan la historia? Sí. ¿Y qué hizo David? Era el rey. Mandó a buscar al soldado del ejército y le dijo, mira, tienes dispensación del rey. Ve de vuelta a tu casa, tienes asueto, vacaciones, estate con tu mujer, vive feliz y después regresarás a la guerra. Y él dijo, ya tapé la cosa. Llega el hombre a la casa, duerme con su mujer y bueno, sale a los 9 meses embarazada y nunca va a saber que fue hijo mío. Pero cuando viene el hombre, se llamaba Uriel, Urías es el eteo. Urías dice, es que no voy a dormir con mi mujer, porque he hecho un pacto que mientras el ejército de Jehová esté peleando, yo me voy a consagrar a él y he hecho un voto a Dios, que no gozaré con mi mujer hasta que Dios nos dé la victoria. Había hecho un voto a Dios. Dice, no puedo dormir con ella. El rey lo trae al palacio y lo trata de convencer, le dice, pero es que yo soy el rey, te estoy diciendo que lo haga. Y dijo, es que yo tengo un rey más alto que tú, que es el Dios del cielo a quien le he hecho la promesa. Y todavía el rey David, cuando se ve desesperado, lo emborracha. Y le da vino a beber bastante, a engaños, y luego que está bien borracho lo manda a la casa. Al día siguiente trata de averiguar con la mujer si, bueno, había pasado lo que él esperaba que pasara con el hombre borracho, y dice, no, estaba borracho, pero no lo suficiente como para no darse cuenta, ya dormido en la puerta, ni siquiera entró al dormitorio. Y cuando David ve que no tiene manera de tapar su pecado, entonces hace otro pecado peor. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo? Bueno, prácticamente lo mató, lo mandó a matar, le dio una carta de parte del rey para el capitán del ejército, en el cual él trabajaba, y por cierto, el capitán del ejército era primo hermano de él. Y le manda la carta, y la carta que llevaba el soldado era su propia sentencia de muerte. Ahí decía, ponlo a este hombre en lo peor de la batalla, donde arrecia la batalla, y entonces déjenlo solo. Y va a morir, y así pasó. Literalmente, David, el rey, fue responsable no solo de adulterio, sino del asesinato de un hombre. Ustedes conocen el resto de la historia. El profeta de Dios vino a hablar con él, Natán. Y David pensó, ya tapé el pecado, nadie lo sabe. Y ahora pues, al tiempito, se casó con ella. Y en el palacio se tapa todo. No van a saber ni cuándo nació el niño para que no saquen la cuenta. Pero se olvidó de que había alguien que sí lo sabía. Aunque los seres humanos no habían visto lo malo que él hizo, solo él y la mujer lo sabían, porque ni el pobre hombre
que murió en la batalla, supo de la infidelidad de su esposa. Pero había un Dios en el cielo que sí lo sabía y ante Él no nos podemos esconder. Su conciencia lo remordía, no podía dormir ni de día ni de noche. Y vino Natán el profeta y le contó una historia. Y tengo que ir rápido, ¿verdad? Le contó la historia de un hombre que tenía, y tengo que ir rápido, ¿verdad? Le contó la historia de un hombre que tenía muchas ovejas y otro hombre que tenía nomás una ovejita. Y claro, el que tenía muchas ovejas era el rey, porque tenía disposición de toda mujer que él quisiera, la podría haber tomado por mujer. Por la influencia y la posición que tenía, podía escoger entre muchas. Pero este otro tenía nomás una ovejita. Y le dijo, pero resulta que vino un amigo a su casa, y a él se le ocurrió honrar al amigo, y mandó a que le pidieran la ovejita, que solo una oveja tenía, y era como la mascota en su casa. Y le cogió la oveja y la sacrificó para hacerle un banquete a su amigo. ¿Qué piensas?, le dijo Natán. Y él dijo, pero eso es insólito. ¿Cómo un hombre que tiene miles de ovejas le va a ir a tomar al vecino la única que tiene, teniendo él muchas de donde escoger? Y entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre. Y ahí se le abrió la conciencia de que este hombre que era profeta de Dios sabía lo que él había tratado de esconder y tenerlo en el secreto más absoluto. Le quedó desnudo delante de Dios y delante del profeta de Dios. Y claro, el remordimiento y la culpa que tenía fue terrible, y ahora se dio cuenta de la enormidad de su pecado, porque aún delante de Dios tenía que dar cuenta de lo que él había hecho. Él había mirado para este lado y no vio nadie, y miró para aquel lado y no vio nadie, y miró para atrás y no vio nadie, pero se olvidó de mirar para arriba, que había un testigo que estaba viendo lo que él estaba haciendo. Y ahí fue donde vino la verdadera conversión de David, su arrepentimiento genuino, y escribió el Salmo 91 como resultado, o explicando el proceso mediante el cual él pasó y cómo Dios le perdonó su pecado. El Salmo 51 es ese salmo del arrepentimiento, es precioso. Y el Salmo 32 lo escribe después de que había sentido la limpieza del pecado. Y vamos a leer el Salmo 32, dice, Salmo de David, bienaventurado el varón, o bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, bienaventurado quiere decir feliz. Feliz el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, mientras tapé mi pecado, envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día no tenía paz, porque de día y de noche se agravó sobre mí su mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano, no tenía felicidad, no tenía paz, no tenía gozo, ni de día ni de noche. De noche no dormía, de día no podía. Pero luego dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesaré mis transgresiones ¿a quién? A Jehová. Vemos aquí que la confesión debe ser hecha directamente ¿a quién? A Dios. Aún en el antiguo pacto la confesión era a Dios. Y obviamente él dice en el Salmo 51 que trajo su ofrenda al altar para ser perdonado. Y así se descargó su culpa sobre el animal inocente. Y luego con esa sangre fue perdonado. En el Nuevo Testamento encontramos otro ejemplo en el libro de Lucas, en el capítulo 18, Lucas 18, nos habla del fariseo y del publicano. El publicano, el pecador, dice el versículo 13, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí,
que soy pecador. Y Jesús dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Este salió justificado, perdonado. ¿Y a quién le confesó su pecado? A Dios. Dios mío, sé propicio a mí que soy pecador. El publicano confiesa sus pecados a Dios y no a un sacerdote. Aunque en esa época existían sacerdotes. Sin embargo, él no lo confiesa al sacerdote, sino directamente a Dios. Y Jesús dice que ese hombre salió justificado, perdonado. Leímos anoche también Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién dice aquí que debemos confesar nuestros pecados? Al que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira San Mateo capítulo 6, versículos 6 al 8. San Mateo capítulo 6. Dice así: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, rezos, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se lo pidáis. Nos dice que debemos orarle a Dios en secreto y Él nos va a responder. Pero también dice que al orar no usemos rezos, repeticiones. Por esta razón en la Biblia se le llama al acto de hablar con Dios no un rezo, sino oración, plegaria, comunión, comunicación con Dios. La palabra rezar proviene del latín, que significa repetir algo de memoria. Un rezo es algo que se repite de memoria. Y el Señor nos advierte que al orar no usemos repeticiones de memoria. Cristo lo dijo claramente. Los paganos que adoran a otros dioses utilizan esta manera de orar. Por ejemplo, los budistas, que existían con Buda mucho tiempo antes del cristianismo, los confucionistas, los taoístas, los shintoístas y muchas otras religiones paganas utilizan los rezos y penitencias por el pecado. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, y yo sé que me estoy saliendo un poquito del tema, pero esto es interesante, ¿sabían ustedes, por ejemplo, que los budistas y los taoístas y los shintoístas, los japoneses, los hindúes, los chinos, tienen cuentas en un collar y que van pasando las cuentas para hacer sus rezos? Hoy en día en el mundo cristiano le llaman a eso un rosario. La palabra rosario no viene de la palabra rosa, sino de la palabra rezo. En realidad en latín es rezario. Es de rezar, lo que se utiliza para rezar. Es interesante que esto es exactamente lo que el Señor Jesús está diciendo, que no debemos usar vanas repeticiones. Tengo algunas citas de la doctrina católica que quiero leerles, solo que me dejé en la parte de atrás el enchufe y se le fue la batería a la computadora. Si me lo pueden alcanzar, por favor, está allá atrás. Muchas gracias.
Así que la palabra de Dios nos dice a quién debemos confesar. Y hay también un requisito más para que Dios nos pueda perdonar a nosotros. Allí mismo en San Mateo, en el capítulo 6, después de enseñar la oración que conocemos como el Padre Nuestro, la oración modelo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nuestro pan cotidiano, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas. Aquí a este lado, mija. Ahí en el suelo está el enchufe. Muchas gracias. Perdónanos, dice el versículo 12, nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 3, 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ¿a quién este otro? Están todos ocupados. Bueno, podemos desenchufar el piano por este momento. Muchas gracias. Ahora sí. Gracias. Si perdonamos a los hombres sus ofensas, así nos perdonará también a nosotros nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis, versículo 15, a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que el requisito es que tenemos que tener un espíritu perdonador si queremos que también Dios nos perdone a nosotros. La oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Si Él es nuestro Padre, ¿cómo entonces vamos a aprender de memoria lo que le vamos a decir a Dios? ¿Cuándo un hijo se aprende de memoria lo que le va a decir a su papá? ¿Y qué pensará Dios de esto que le repetimos lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo vez tras vez? ¿Qué pensará Dios? ¿Es esa una manera de hablar con Dios? Algunos dicen, es que yo rezo porque no sé orar. Porque, ¿qué le digo? La oración es hablar con Dios. Cuéntale tus pesares, cuéntale tus necesidades. Dile cómo te sientes, como que estuvieras hablando con un amigo. Ábrele tu corazón, no tienes que pensar, ¿y qué le digo a Dios? Así como hablas con tu Padre, así como hablas con un amigo, así puedes hablar con tu Padre Celestial. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios con respecto a la oración. Lamentablemente, en el mundo cristiano hoy en día la mayoría de la gente reza en lugar de orar. En lugar de hablar, en lugar de dialogar con Dios como su Padre Celestial, repiten como un loro algo que han aprendido de memoria. Ahora, yo no tengo nada en contra de que las personas aprendan y memoricen escrituras o versículos de la Biblia. Es bueno para la mente y para el espíritu, pero cuando oramos debemos acercarnos a nuestro Dios y hablarle con el corazón, decirle nuestros sentimientos. No importa que no sepas cómo orar, dile lo que sientes. Hasta le puedes decir, Señor, no sé cómo hablar contigo, pero aquí estoy. Te voy a decir cómo me siento. Te voy a decir lo que necesito. Así de sencillo. Esa es la manera de orar. Esa es la manera de hablar con Dios. En tus propias palabras, dile. Le puedes confesar tu pecado. Y ya vimos lo que el Señor Jesús dijo, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién es que realmente perdona nuestras ofensas según este versículo?
porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, versículo 14, así os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial vuestras ofensas. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Jesús enseñó que quien perdona las ofensas es ¿quién? Dios, es el único que puede perdonar. Miren qué interesante. En el libro de Hechos encontramos la historia de un hombre, no vamos a leer toda su historia, pero por lo menos un versículo de esa historia, Hechos en el capítulo 8. Este hombre se llama Simón. Simón el mago se le conoce. Y Simón, cuando vio que los discípulos oraban, imponían sus manos y que la gente recibía el Espíritu Santo, cuando vio que los discípulos hacían milagros, se dio cuenta que esto era genuino y no la farsa y el engaño que él hacía. Aunque tenía ciertos poderes, la Biblia dice que mucha gente creía en él y muchos le seguían por los poderes que tenía, pero él sabía de dónde venía ese poder. Y cuando vio que los discípulos tenían mayor poder que él, quiso tener eso. Se bautizó. Ahí dice la Biblia que se bautizó incluso, y luego le dijo a los apóstoles, denme a mí también ese poder que ustedes tienen, para que yo pueda hacer lo mismo. Y la Biblia dice que les ofreció dinero para que le impusiesen las manos. Versículo 19, dadme también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Y entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Cómo has pensado que el don de Dios se compra con dinero? No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y ahora viene el texto que quería leerles. Escuchen. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruégale a Dios si quizás Él te perdone el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ahora, este era Pedro, según la Iglesia Católica, el primer papa. ¿Por qué Pedro no le dijo, arrepiéntete, confiésame tu pecado y yo te perdono? ¿Qué le dijo? Arrepiéntete y confiesa a Dios tu falta. Quizás Él te perdone de este tu gran pecado que has hecho. Obviamente, el texto claramente nos dice que los apóstoles enseñaron a la gente a que confesaran sus pecados ¿a quién? A Dios, que Él es el único que perdona los pecados. Y podríamos multiplicar un texto tras otro en el Nuevo Testamento para ver esto mismo. Vamos a ir ahora, y si quieren anotar los pasajes se los doy. Hechos capítulo 10, Primera de Corintios capítulo 9, Hechos capítulo 5, 29 al 32. Los apóstoles enseñan que el único que da arrepentimiento y perdón del pecado es Dios. Hebreos capítulo 12 y versículo 23, el único que puede juzgar los corazones y perdonar es Dios. Hechos 10, 42 dice, y Dios nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Jesús es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. El único que puede juzgar y decidir por una persona es Dios. Los apóstoles no practicaron la confesión del pecado a ellos. Bueno, voy a seguir un poquito más adelante. Anoche ya vimos también en San Marcos 2 que dice que el único que perdona los pecados es Dios. Y la razón por la cual Dios es el único que perdona los pecados es porque Él es el único que dio su vida por nosotros. Ahora, ¿qué enseña la Iglesia con respecto al poder de los sacerdotes?
Y ahora aquí viene una parte muy impresionante. En el libro oficial de doctrina católica para todo Norteamérica, del cardenal Gibbons, el cardenal Gibbons es, o fue, ya falleció, el cardenal de la primera diócesis católica y la más importante en todo Estados Unidos. Y este es el libro que se usa como libro de texto en todos los colegios católicos en los Estados Unidos. Se titula La fe católica de nuestros padres. O sea, la fe que el católico tiene. Católica de nuestros padres. O sea, la fe que el católico tiene. En la página 390 de su libro dice así: así como el cielo está más alto que la tierra, y la eternidad trasciende al tiempo, y el alma está por encima del cuerpo, así también es más alta la prerrogativa que Dios le ha dado a los sacerdotes, que a cualquier otro rey o potentado en la tierra. El sacerdote está por encima de los príncipes, por encima de los gobernadores y de los reyes, de los presidentes y de cualquier otro potentado terrenal. Un príncipe terrenal puede echar a alguien en la cárcel. Un gobernador puede echar y sacar de la cárcel. Pero el poder de los gobernadores es sobre el cuerpo. No pueden entrar en el santuario del alma. Solo un sacerdote tiene el poder de librar el alma de la cárcel del pecado. Solo un sacerdote puede dar libertad del pecado, porque el sacerdote tiene el poder de Dios, que Dios mismo le confirió para perdonar el pecado. Y él mismo dice, para resumirlo en pocas sentencias, estos son los títulos de un sacerdote católico. En primer lugar es rey, porque reina por encima de todos sus súbditos. Los reyes caen ante sus rodillas para recibir de él la absolución y el perdón. No reina por la fuerza, sino que reina en los corazones y afectos de sus comunicantes. Los reyes se rinden a sus pies y le confiesan su pecado. También el sacerdote es pastor divino. Escuchen los títulos: rey, pastor divino, porque guía a su rebaño a los pastos deliciosos de los sacramentos. También el sacerdote es padre, y debe llamársele padre, porque él es el que le da el pan espiritual a sus hijos y nutre su casa. El sacerdote también es juez, porque en su oficio de sacerdote pasa sentencia y puede perdonar aún a los criminales más empedernidos. Solo por su palabra y el pecado más grande puede quedar limpio y perdonado. Él decide a quién perdona y a quién incrimina. El sacerdote también es médico divino, porque sana las almas de la enfermedad horrible del pecado. Cualquiera, quien quiera que sea, que niegue esto, niega a Dios. Y yo digo, cualquiera que sea, quien quiera que sea, que se adjudique los títulos que le corresponden exclusivamente a Dios, es un blasfemo. Lean San Marcos en el capítulo 2. Al ver Jesús la fe, le dijo al paralítico, versículo 5, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados?
o decirle levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, el paralítico, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿Jesús era blasfemo? Pero él dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Es lo mismo que dice el sacerdote. Hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús era un hombre y los escribas, conocedores de la ley, dijeron, ¿por qué habla este hombre así? Blasfemias, dice, lo estaban viendo como el hijo del carpintero de Nazaret. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Hasta los sacerdotes en la época de Cristo tenían muy en claro que el único que perdonaba los pecados era ¿quién? Y ellos eran sacerdotes. Si los sacerdotes perdonaran pecados, ¿cómo los mismos sacerdotes hubieran dicho de Cristo, ¿por qué este hombre habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Esto nos confirma que ni aun los sacerdotes del antiguo pacto perdonaban pecados, cuanto menos los sacerdotes del nuevo pacto, que ni siquiera son sacerdotes, porque el sacerdocio fue abolido, fue abrogado con la muerte de Cristo. ¿Estamos dándonos cuenta lo grave que es todo esto? Ahora, ¿era Jesús blasfemo? ¿Por qué no era blasfemo? Porque Él era Dios. Y por eso dijo que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decirle al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y lo sanó delante de todos, tanto que la gente decía, jamás se ha visto cosa semejante. Ahora podríamos buscar, esta no fue la única vez que Jesús fue acusado de ser blasfemo. Miren en San Juan en el capítulo 10. San Juan en el capítulo 10. Jesús dijo, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces ¿qué? Te haces Dios. Jesús dijo, mi Padre y yo uno somos. Y los judíos agarraron piedras para apedrearlo diciendo que era blasfemo. Porque había dicho, el Padre y yo uno somos. Les pregunto, ¿era Cristo blasfemo? ¿Por qué? Porque Él era el Hijo de Dios. Pero cualquiera que sin ser Dios mismo se adjudique a sí mismo las prerrogativas que le pertenecen a Dios, es una blasfemia. Y resulta que aquí dice que el sacerdote es juez, que el sacerdote es rey, que el sacerdote es padre y que debe llamársele padre, es pastor divino, es médico divino. El único que puede llamarse Rey de reyes y Señor de señores es Cristo. Solo Cristo es el buen pastor, pues Él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Los que predicamos la palabra de Dios somos subpastores, pero el pastor por excelencia es Cristo. La Iglesia Católica dice que hay que llamarle Padre. ¿Qué dice Jesús con respecto a esto?
Léanlo, San Mateo 23, versículo 9. Mateo 23, 9. No llaméis Padre vuestro a nadie aquí en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Jesús dijo que no llamemos a nadie Padre en la tierra. Me acuerdo que cuando yo era chico, vivía en la ciudad de Santa Fe, en Argentina, y en la esquina de mi casa vivía un señor, no sé si era su nombre, su apellido, o si era que así le llamaban, pero se llamaba Coronel. No sé su apellido, o si era que así le llamaban, pero se llamaba Coronel. No sé si había sido coronel del ejército, era un señor mayor, pero era muy amigable con todos los chicos y nos gustaba ir a jugar a las bolitas, a las canicas en la vereda, en la esquina, frente a la casa de él. A 2 cuadras de mi casa había un convento y pasaban muy a menudo los sacerdotes. En aquella época todavía usaban la sotana hasta los pies. Hoy en día ya no se usa. Pero yo no sé qué tenía don Coronel, así le decíamos, pero cada vez que pasaba un sacerdote algo decía entre dientes. Y los chicos siempre lo mirábamos, porque siempre repetía lo mismo. Después que ya había pasado el sacerdote decía, Así. Y yo me acuerdo, era chico, pero nosotros estábamos ahí, él siempre cuidaba a los chicos de todo el barrio, ahí estaba viéndolos y que no se peleen, etcétera. Lo querían mucho las madres porque siempre tenía el ojo sobre los niños, pero siempre decía, quieren que le digan padre y se viste como mi madre. Era gallego. Nosotros nos reímos, ¿verdad? Pero Cristo dijo, no llaméis Padre vuestro a nadie aquí en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Cómo entonces podemos llamarle Padre a un ser humano? Ahora, en el libro titulado El sacerdote católico, escrito por el sacerdote Miguel Miller, en la página 78 de este libro dice así: podéis buscar donde querráis, por cielo y tierra, y encontraréis solo un ser creado que puede perdonar el pecado. Solo un ser creado que puede soltar las cadenas del infierno. Y ese ser extraordinario es el sacerdote católico romano. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Sigue diciendo el libro. ¿Quién se atreve a decir que tiene poder de perdonar los pecados? El mismo libro dice. Los fariseos le lanzaron esta pregunta a Cristo. Y puede ser que hoy en día muchos digan lo mismo. Yo, sin embargo, respondo. Hay un hombre en la tierra que tiene poder para perdonar pecados. Y ese hombre es el sacerdote católico. Sí, amados hermanos, el sacerdote no solo declara que los pecados han sido perdonados, sino que él en verdad es quien perdona los pecados. Ahora, esto es increíble que esté escrito, y es en un libro que se llama El sacerdocio católico. Según la doctrina católica, sigue diciendo, el sacerdote no solo declara el perdón, sino que él personalmente perdona el pecado. Como lo puede perdonar, lo puede mantener. El sacerdote levanta su mano y pronuncia la palabra de absolución, y en un instante, tan rápido como la luz, las cadenas del infierno quedan rotas y el pecador se transforma en un hijo de Dios. Tan grande es el poder del sacerdote que el juicio del cielo está sujeto a la decisión del sacerdote. ¡Wow! Dios no hace nada que el sacerdote no haga. Si el sacerdote perdona, Dios perdona. Si el sacerdote no perdona, Dios tampoco perdona a ese pecador.
en la página 203 del Catecismo de la Santa Familia. Dice así: el tercer mandamiento de la Iglesia Católica obliga a todo católico a confesarse a lo menos una vez al año. Esta ley fue establecida en el Cuarto Concilio Laterano en el año 1215. Interesante, porque ya lo habíamos visto al principio de este tema, que en ese año, en el 1215, se establece la confesión auricular y se la hace obligatoria para por lo menos una vez al año que todo católico se confiese. La penalidad que se da para la violación de esta ley es que todo aquel que no se confiese por lo menos una vez al año, se le puede negar la entrada a la iglesia mientras viva, y aun si no se le niega la entrada, debe negársele una sepultura cristiana al morir. Ningún sacerdote puede enterrar a una persona que violó esta ley y no se confesó a lo menos una vez al año. Nuestro Señor mismo lo hizo obligatorio a cada pecador que confiese sus pecados. Él estableció la confesión. Bueno, esta es una declaración muy buena, porque si Cristo estableció la confesión a un sacerdote, debemos poderla leer en la Biblia. A ver si este sacerdote, más bien este fue un arzobispo el que escribió el Catecismo de la Santa Familia, a ver si da el texto bíblico. Escuchen. Dice: la ley de la Iglesia solo recuerda que es su obligación confesar sus pecados. La ley solamente dice: es tu obligación hacerlo a lo menos una vez al año. Si la confesión no es hecha correctamente, no satisface la ley. La Iglesia declara que todo católico debe confesar sus pecados a lo menos una vez al año, so pena mortal. Eso no quiere decir que debe confesarlo que no debe confesarlos más frecuentemente durante el año. La Iglesia exhorta que a sus hijos que confiesen a lo menos una vez por semana. La Iglesia lo deja libre para escoger el confesor, a quien el obispo ha autorizado para recibir confesiones. Pero es ley de la Iglesia que todos se confiesen a lo menos una vez al año. El que no lo haga muere en pecado mortal y va directo al infierno. A todo niño que quiera prepararse para la primera confesión, debe enseñársele a respetar esta ley de la confesión. No hay perdón sin confesar los pecados a un sacerdote. Y yo te pregunto a ti, ¿y qué pasó con las almas que por más de 1200 años no se confesaron a un sacerdote? Porque fue el Concilio Laterano en el 1215 que estableció la confesión auricular. ¿Y qué de todos esos 1100 y pico de años que no se confesaron a un sacerdote? Si aquí dice que no se puede recibir perdón sin confesar a un sacerdote, ¿qué pasó con todos los demás que no se confesaron a un sacerdote? ¿Están perdidos? ¿Se fueron directamente al infierno? ¿Cómo se salvaban antes de esto? Esto parece algo absurdo. ¿Quiere decir entonces que todos los que vivieron antes, cuando no existía confesión auricular, ni confesionarios, ni confesores, ni había penitencia, ni había satisfacción, qué pasaba con todos los seres humanos entonces? ¿Se van a perdonar porque no confesaron sus pecados a un sacerdote? Miren cómo termina diciendo el Catecismo en la página 148. Pregunta: ¿enseña San Ambrosio que los sacerdotes tienen el poder de perdonar los pecados? Respuesta: San Ambrosio dice: los pecados pueden ser sólo perdonados por la penitencia, pero Cristo estableció que sus apóstoles diesen la penitencia. Así que los apóstoles han transmitido a nosotros, a través del ministerio de los sacerdotes, este poder. Pregunta: ¿enseñan los apóstoles la confesión a un sacerdote? Respuesta del Catecismo: los escritos de los apóstoles no registran esta enseñanza en las Sagradas Escrituras.
pero sí lo enseñaron los apóstoles y se ha transmitido a nosotros a través de la tradición de los padres de la iglesia. Yo estaba esperando que nos dieran el texto bíblico donde los apóstoles dicen que hay que confesarse un sacerdote, pero resulta que en todo el Nuevo Testamento ni siquiera se menciona que haya sacerdotes. ¿Cómo los apóstoles van a enseñar a confesar a un sacerdote si ni siquiera el sacerdocio se menciona? El catecismo dice que en los escritos de los apóstoles no está registrado que los sacerdotes tengan poder para perdonar los apóstoles, no está registrado que los sacerdotes tengan poder para perdonar los pecados. El mismo catecismo lo confiesa, pero que llegó a través de la tradición de los padres de la iglesia. Dime, ¿crees tú sinceramente que un tema tan importante, tan vital para la vida eterna, para la salvación, como es el perdón de los pecados, algo tan esencial que si la persona no lo hace se va directa al infierno, no iba a estar registrada en la palabra de Dios por los apóstoles? ¿Será que los apóstoles pasaron por alto registrar algo tan importante en los evangelios y en ninguna parte de las epístolas y que solo nos llega a nosotros a través de la tradición oral? Ahora entienden por qué nuestro primer tema vimos cuál es la base de la verdad y vimos que para el católico es la Biblia más la tradición. ¿Por qué? Porque en la tradición encuentras cosas que no están en la Biblia y que para ellos son esenciales para la salvación. Por lo tanto, si creo que la verdad está en la palabra de Dios y solo en ella y no acepto la tradición, este punto quedaría sin base. No importa cuán antigua sea la tradición. ¿Se acuerdan la primera tradición que vimos? Resultó ser falsa y está registrada en la Biblia. Y era tradición oral. Y decían que Cristo había dicho tal y tal cosa. Y realmente Cristo no lo había dicho. Eso lo dice San Juan en el capítulo 21. Así que esto nos está abriendo un poco los ojos con respecto a estas cosas. En nuestro próximo tema de mañana vamos a ver un poquito sobre el sacrificio de la misa. Y vamos a ver el origen de esto. Cristo estableció, vimos hoy, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero en ninguna parte dice que Él estableció sacerdotes. Al contrario, el apóstol San Pablo nos dice que el sacerdocio del Antiguo Testamento fue caduco, fue abrogado porque vino Cristo y Él es nuestro sacerdote que intercede por nosotros. Y leamos nuestro último pasaje en esta hora. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Dice el apóstol, versículo 5 en adelante, vamos a leer desde el 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. San Pablo dice, miren, yo no miento, digo la verdad. Solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Él es el único que puede perdonar el pecado porque Él se dio a sí mismo en rescate por nosotros. Y de esto yo he sido constituido predicador y apóstol.
Esto es categórico y definitivo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo lo dijo en San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No podemos ir a Dios por el sacerdote. No podemos ir a Dios ni siquiera por los santos. Y tú dices, pero eso, ¿por qué no? Si fueron santos hombres de Dios, ¿no pueden interceder por nosotros? Jesucristo dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Jesús nos enseñó a orar al Padre a través de Él, en su nombre. Es más, y nuevamente, no tengo nada en contra de esos santos hombres y mujeres que nos dieron un ejemplo tremendo de fe, de valor, de lealtad a Dios. Muchos santos, hablábamos ayer de tantos mártires que murieron por ser leales a Dios. A lo largo de toda la historia, Dios ha tenido hijos suyos que le han sido fieles. Bendito y glorificado sea su nombre. Ojalá estudiáramos la historia de esos hombres y mujeres que nos dieron un ejemplo. Pero ninguno de ellos puede ser intercesor por nosotros. Ninguno de ellos dio su vida por nosotros. Ninguno de ellos puede perdonar pecados, ni puede responder a nuestras oraciones, porque el único que responde las oraciones es Dios. Jesucristo nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo entonces le vamos a rezar a los santos? Y esto incluye, y lo digo con respeto, esto incluye a la bienaventurada Virgen María. Otra vez, nada tengo en contra de esa bendita y santa mujer, a quien Dios escogió para llevar en su vientre al Hijo de Dios. Un ejemplo para toda mujer y para todo fiel. Y le llamé la bienaventurada Virgen María, porque la Biblia dice que hasta el ángel de Dios le dijo, bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Pero con todo y eso, María no puede ser nuestra intercesora. No puede dar perdón de los pecados. No puede contestar nuestras oraciones, ni debemos orarle a ella. Porque el Señor Jesús nos enseñó a quién orar y cómo orar, y Él dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Sin embargo, hay un rezo que se repite más veces que el mismo Padre Nuestro en el rosario. Tú puedes contar las cuentas y para cada cuenta hay un rezo especial. Y cuenta a ver cuántos Padre Nuestros hay y cuántos Ave Marías hay. Y te vas a dar cuenta que hay más Ave Marías que Padre Nuestros. ¿Y qué dice? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Y cuando se hace el rezo, se repite eso continuamente. Ruega por nosotros, oh pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. ¿Cómo puede María rogar por nosotros cuando la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que ruega por nosotros? Es usurparle el puesto que le corresponde a la tercera persona de la divinidad. Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu Santo es el que ruega por nosotros con gemidos indecibles delante de Dios. Él es el que presenta nuestras oraciones delante de Dios. Y no quiero adelantarme, pero vamos a ver una de estas noches la pura verdad sobre la muerte y el infierno y el cielo. Y vamos a descubrir que la palabra de Dios dice que todos los santos
y lo enseña la palabra de Dios, no están en el cielo, ni están tampoco los impíos en el infierno quemándose hasta el día del juicio, cuando Jesucristo ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Buenos y malos, justos y pecadores por igual, descansan en el sepulcro hasta el día en que Jesús regrese y les devuelva la vida. Y allí estaremos para siempre con el Señor. Los muertos no están en la presencia de Dios, están dormidos, dice la Biblia. Y no me voy a adelantar al tema, pero por eso es que los muertos, dice la Biblia. Y no me voy a adelantar al tema, pero por eso es que los muertos, por más santos que sean, no pueden interceder por nosotros. Cuánto más hermoso es el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué vamos a ir a Dios a través de otro cuando tenemos un intercesor en el santuario celestial, un sacerdote que puede compadecerse de nosotros? ¿Por qué no ir directamente a Dios a través de ese sacerdote? ¿Por qué tener que buscar de ir a través de María? Si yo les leyera, y aquí lo tengo, si alguno tiene interés, tengo el libro del mismo autor del libro sobre el sacerdocio de San Alfonso de Ligorio, y lo que él dice, ¿por qué hay que rezarle a María? Dios es un Dios severo. Jesucristo, dice ese libro, puede ser mejor alcanzado a través de su madre. Porque lo que Cristo no haría, si su madre se lo pide, lo hace por amor a su madre. Pídele a María, porque ella logrará que Jesús te dé lo que Él no te daría. ¿Cómo podemos creer algo así? Si Jesús está dispuesto a darnos lo que le pedimos, ¿cuánto más el perdón de nuestros pecados? ¿Cómo vamos a pensar que Jesús no quiere darnos algo, pero que su madre lo va a convencer para que nos dé algo? Y dice todavía ese libro, y yo tengo el libro original, ustedes lo pueden conseguir porque lo venden aquí en España. Todavía está en circulación en cualquier librería católica. Busquen el libro que se llama Las Glorias de María. Y todavía lo consiguen en cualquier librería católica por San Alfonso de Ligorio, o Liguori. Y ese libro dice que cuando el pecador le pide a Cristo y no recibe respuesta, que le ore a María. Porque María tiene la manera de conseguir que Jesús te dé lo que tú le estás pidiendo. Y si aún así Jesús no quiere dar la petición, lo que hace María es, saca su pecho y le dice, con estos te amamanté, ¿me vas a decir que no? Y entonces Jesús, al ver el pecho de su madre, le da al pecador lo que le pide. Eso dice el libro de San Alfonso. ¿Cómo podemos creer cosas semejantes? Y sin embargo, está en plena contradicción de lo que acabamos de leer. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, porque Él se dio por nosotros. Hay 5 dogmas marianos y no sería nada raro que este Papa aprobara el próximo dogma mariano. Lo que se está hablando desde hace años en la Iglesia es de que María es corredentora con Cristo. No ha sido declarado dogma, se lo enseña ya en la Iglesia, se enseña en el Catecismo que María es corredentora con Cristo. Pero hay otros 5 dogmas que fueron aprobados por distintos concilios en la Iglesia. El único que es redentor es Jesucristo. Vengamos a Él confiadamente, porque Él puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay hombre en esta tierra que tenga el poder de perdonar pecados. Solamente Jesucristo puede darnos esa limpieza y ese perdón. Y no solo te perdona, te limpia del pecado. Su sangre tiene más poder que todos los jabones de esta tierra juntos. Limpia mejor que la lejía. Deja completamente limpio de la conciencia al pecador.
se descarga, así como el pecador del antiguo pacto dejaba su pecado sobre el animal y salía de allí libre. Así cuando nosotros le confesamos a Jesús, quitamos toda la carga del pecado. No hace falta ir con los psicólogos hoy en día, porque hoy en día el que no va con el sacerdote a confesarse, entonces va con un psicólogo a contarle su vida. Y siente que ahí se descarga, puedes venir a descargarte directamente con Jesús. Que Él no solamente perdona, sino también limpia. Y hay algo más. Jesús te cambia. Jesús te transforma. Jesús tiene el poder no solo para perdonarte, sino para darte la victoria para que no sigas pecando. Como le dijo a la mujer pecadora, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Y eso solo se consigue a través de Cristo. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias a Dios porque tenemos un mediador que intercede por nosotros en el santuario celestial, porque tenemos un Salvador tan grande que traspasó los cielos, que puede comprendernos y puede darnos no solo el perdón, sino también la victoria para no seguir pecando contra Dios. Oremos. Amante Dios, en esta hora te agradecemos por la luz que brilla de tu palabra, por entender estas verdades tan maravillosas de tu santo libro y comprender que tenemos un Salvador misericordioso y que si Dios amó tanto a este mundo que no escatimó a su propio Hijo para salvarnos, ¿cómo no nos dará con Él todo lo que le pidamos? Amén. Te damos gracias porque tenemos esa certeza que podemos venir confiadamente al trono de la gracia para recibir perdón, limpieza, sanidad y poder para vivir una vida diferente. Bendícenos a cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces, Señor, nuestra vida, nuestras necesidades. Tú conoces aún lo que hay dentro de nuestro corazón. Sé que para algunos de los que están aquí, lo que hemos hablado en esta noche es bastante fuerte porque hemos sido enseñados de una manera distinta. Y Señor, entendemos que cuando se arranca la venda de nuestros ojos duele. Y lo que más duele es la luz cuando hiere, si hemos estado en tinieblas. Pero Señor, queremos decirte en esta noche que a pesar de que nos duela, preferimos andar en luz antes que en oscuridad, en tinieblas y en engaño. Pon tú tu sello sobre tu palabra, que ésta sea atesorada en nuestro corazón, porque tú dijiste que tu palabra da libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Amén. Tu palabra es la verdad. Ayúdanos a vivir de toda palabra que sale de tu boca. Bendice, Señor, a cada persona aquí presente y ayúdanos a tener ese intercesor, ese sacerdote confesor que es Cristo Jesús, el único sacerdote que puede perdonar los pecados, y que vivamos todos los días de ese perdón que tú nos ofreces, y que al entender lo ofensivo que es el pecado para ti, que te costó tu propia vida, podamos, con tu gracia y tu poder, dejar de hacer aquello que te ofende a ti, Señor. Despídenos con tu bendición y tráenos nuevamente el día de mañana para seguir abriendo las páginas de tu santo libro y aprendiendo tu verdad. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén.